Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 10 de abril del 2023. Mi nombre es María Clara Areta, me desempeño como titular de Salud Mental en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Vamos a empezar con lo que es el teórico dialogado. Primero vamos a dar la clase 5A y después la clase 5B, ¿sí? Bueno, a partir de, en primera instancia, lo que voy a hacer es agregar al doctor Aymar. Cuando llegue Hernán, ahí está Hernán, ya lo incluimos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, miren, a partir de las circunstancias en donde hemos releído y trabajado lo hecho en los trabajos prácticos y haciendo siempre una, digamos, una revisión de lo que vamos dando en los teóricos y cómo vamos viendo cómo se va desarrollando la materia, nos parecía muy importante al equipo de coordinación. Los hago coanfitriones para que ustedes dos puedan, ahí si hay algún ruido, ahí está. Nos parecía muy importante poder retomar algunos temas que nos parece que no han quedado claros a partir de cómo resuelven los prácticos, que a partir de mañana hemos resuelto en la coordinación de la cátedra que los prácticos se resuelven en el tiempo de los prácticos, ¿no? Los trabajos prácticos se van a resolver en el problema de los prácticos. Así que ustedes pueden llevar todos sus apuntes de los teóricos, la bibliografía que crean necesaria para resolver, ustedes saben, el teórico de la semana anterior, que es decir, el 4A y el 4B, y con todo el material que ustedes ahí lleven y trabajen, más los teléfonos celulares, por supuesto, las computadoras, ustedes van a trabajar el práctico en el tiempo del práctico, porque nos parece que es una manera mucho más productiva, mucho más eficaz en el tema de que ustedes vayan aprendiendo, así con H, los conocimientos que tratamos de generar en la materia. Bueno, dicho esto, voy a empezar planteando algo que vimos que es una dificultad a partir de algunas cuestiones que pudimos ir diagnosticando, ¿no? En el transcurso de estas 4 semanas. Lo primero a decir es que cuando trabajamos el primer teórico, que era el campo de la salud mental, digamos, yo trabajé, y después se trabajó así, que era el campo de la salud mental, subrayando sobre todo el concepto de campo, como campo interdisciplinario, campo interdiscursivo, campo en donde intervienen diferentes disciplinas, ¿no? Como la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis, la sociología, la antropología, pero advertimos que no queda claro qué significa mental. Aunque parezca una sencillez, no lo es tanto. Entonces, ¿qué es el campo? ¿Qué es la materia salud mental? ¿Qué es lo que podemos entender por mental? ¿Y qué se entiende actualmente por mental? Por mental ustedes tienen que entender un psiquismo que, digamos, un psiquismo que implica que todos somos y habitamos el terreno del lenguaje, como dice Heidegger, ¿no? Habitamos el terreno del lenguaje, y el psiquismo es la producción humana misma. Digamos, el psiquismo está fundamentalmente relacionado con el lenguaje, y como ha definido Lacan, somos somos una especie hablante. Podemos ser mamíferos, vertebrados, etcétera, todo esto que ven en otros lados, pero somos hablantes. Y eso es lo que da nuestra característica humana. Ustedes dirán, ¿los sordomudos también son humanos? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué?
porque en la expresión de las señas, aunque esto no sea estrictamente oral, o no puedan convertirlo en oral, las señas que pueden hacer están ancladas, ¿no?, en la concepción de lo que es el lenguaje y el psiquismo. Entonces, ese campo de lo mental, ustedes lo tienen que pensar, o queremos debatirlo de esta forma. La psiquiatría y la psicología, pero sobre todo la psiquiatría, ¿no? Ustedes son médicos, el doctor Aymar y yo también somos médicos y psiquiatras, y el licenciado Hernán, el licenciado López Morales, digamos, estudió psicología, pero tiene un amplio conocimiento de lo que es esto, y por eso es tan necesaria esta charla. Lo que tenemos que entender es que la psiquiatría en un momento, a partir sobre todo del siglo XVIII, ¿no?, empieza a pensar que estos raros de antes, tenían alguna afección, como lo vimos, y que esa parte de la psiquiatría, de lo que llama psiquiatría biológica o neuropsiquiatría, plantea, digamos, una causalidad de las expresiones humanas basadas básicamente en el cerebro. La línea de esta cátedra y la orientación de la carrera, lo que lleva es a que ustedes puedan pensar un sujeto, una persona, no solo sostenida en la materialidad del cerebro y del organismo, sino también una persona constituida, hecha por lo que es su historia, por lo que es la historia de su familia, por lo que es la historia de su país, por lo que es la historia y los acontecimientos que nos precedieron a nosotros como cada una de las personas que somos. Esta idea entre somos sujetos del lenguaje y vuelvo a decir, y somos no solo personas por el lenguaje, sino que nos relacionamos con el otro, con los otros y con nosotros mismos mediante el lenguaje, sea explicitado en fonemas o no. Entonces pensaba que para ustedes, estudiantes de cuarto año de medicina, ¿cuál sería el concepto que articularía y armara como un interesante debate entre lo que es lo orgánico, la realidad orgánica del cerebro, y lo que es el lenguaje, como un lenguaje que nos permite ser quienes somos, a cada uno y en colectividad? Y pensé que ese concepto es el cuerpo. El cuerpo, y ustedes van a ser médicos, pronto van a ser médicos y médicas, el cuerpo que nosotros tratamos justamente de transmitir es ese articulador, esa articulación entre lo que sería lo orgánico y lo que sería el lenguaje. Quiere decir, el cuerpo no es lo orgánico. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es lo orgánico, porque el cuerpo es la sede de nuestros sentimientos, de nuestras pulsiones. Recuerden que cuando estudiaron en Psicología Comunitaria, Social e Institucional, diferenciamos justamente que la pulsión no es el instinto, no es el instinto porque no es el instinto porque el instinto es animal, y la pulsión como tal se diferencia del instinto animal porque está tomada del lenguaje. Nosotros actuamos nuestras tendencias según seamos y según hablemos. Pero no solo según hablemos, nos constituimos como un cuerpo erótico, por ejemplo, un cuerpo que requiere del amor, padece el odio, padece la indiferencia o ejerce la indiferencia, justamente porque somos quienes somos cada uno por cómo hemos sido hablados. Quiere decir, la elección de nuestro nombre, cómo nos han hablado de niños. Ayer hablaba con un amigo y que decía, me decía, bueno,
esto de por ahí qué sentido tenía festejarle los cumpleaños a los niños cuando son muy pequeños porque ellos no los recuerdan, que es otra de las cuestiones que hoy vamos a tratar, memoria. Y yo le decía que uno puede no recordar algo que a uno se le produjo cuando es niño, pero eso no deja de constituir quiénes somos. Quiere decir que hay situaciones, fenómenos, experiencias, vivencias, que no por solo hecho de no ser recordadas como tales, no dejan de constituirnos. Eso es lo que en psicología comunitaria, social e institucional también vimos con Freud y Lacan, en el sentido de que somos sujetos de la conciencia, pero también sujetos del inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Es lo que, estructurado como un lenguaje, nos lleva a cierta tendencia a poder pensar esta estructuración del inconsciente, digamos, a entender que no somos solo conciencia y que no somos solo actualidad. Somos conciencia, actualidad, pasado, ideas sobre el futuro. Entonces, el campo de lo psíquico, de lo mental, es justamente lo que no está articulado directamente con lo que somos el orgánico. Voy a dar un ejemplo clínico. Tuve la gran experiencia de atender durante mucho tiempo a una persona que había sufrido una polio, en la última experiencia de polio, y que tenía un importante nivel de parálisis y paresia. Esta persona, una persona extraordinaria, había podido estudiar, había podido recibirse de profesional y también trabajaba en el campo de la salud. Uno podría decir, si ella hubiese quedado únicamente tomado por la parálisis infantil, por el virus de la parálisis infantil, hubiese quedado relegada al orgánico. Pero hay algo del orden de lo que no es lo orgánico que nos produce también como sujeto. Lo que les trato de decir es que no les damos una teoría ni espiritualista de lo que es el psiquismo ni la mente, ni una teoría orgánica. Lacan inventa una palabra, cuando uno inventa una palabra se llama neologismo, inventa una palabra, un significante, una idea, que tiene que ver con, justamente, dice, nuestra teoría del psiquismo es materialidad, en lugar de materialidad. Materialidad lo pone por mot, que en francés significa palabra. Somos un cuerpo empalabrado, somos un cuerpo en donde, por eso, si alguien nos dice algo que nos gusta mucho o nos sentimos enamorados, sentimos latir el corazón, ven como si estamos disgustados por algo, podemos llegar a tener acidez. ¿Con esto qué digo? Que no damos una teoría espiritualista o una teoría psicologista de lo que es el psiquismo. Y tampoco, esto es muy importante porque no está en los libros que les dimos, sino que tienen que tomarlo de este teórico, ¿no? Sino que entendemos que el campo de lo orgánico y lo psíquico no son teorías complementarias. Para recordar un poquito qué es lo complementario, no es que entendemos que está lo orgánico necesariamente primero, y como en esa figura del yin y el yang, que si la tienen por ahí, Hernán, si podés subirla, la subimos y compartís un poquito la pantalla, están totalmente complementadas, ni tampoco el psiquismo está totalmente supeditado a lo que es lo orgánico. Entonces, justamente no es ni espiritualista ni es organicista lo que les estamos dando, no es psicologista ni es organicista, sino que la conceptualización epistemológica de la cátedra y de la carrera les tiene que hacer pensar en un sujeto del lenguaje, en un sujeto social, que va a ir a expresar ante ustedes ciertas dificultades, quizás orgánicas, pero que ustedes tienen que entender como cuerpo. Ese cuerpo armado de lenguaje y ese cuerpo también armado de carne, ¿no?
de carne. ¿Ustedes lo conocen a Silvio Rodríguez? Bueno, es un cantautor es un cantautor cubano que tiene una canción muy linda, dice qué cosa fuera la masa sin cantera, ¿no? ¿No? Un amasijo de sangre y de musculación. Entonces uno podría decir, nosotros no somos solamente la constitución de un cerebro ni los demás órganos, pero lo que sí es importante es que nosotros cuando planteamos es un caso orgánico en salud mental, lo que planteamos es que hay algunas enfermedades orgánicas que alteran la conducta, que alteran el psiquismo, que alteran la afectividad de ese ser. Entonces, de ese ser parlante que somos, de la misma manera que situaciones amorosas, eróticas, afectivas enojosas, situaciones sociales de segregación, desprecio o humillación, pueden tener conexión con el cuerpo orgánico. Se va entendiendo esto que digo en un campo justamente en donde eso es lo mental, eso es lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes con un nombre que por ahí es más adecuado, un concepto que es más adecuado, que es el de subjetividad, como si justamente pudiéramos plantearles salud mental como salud y subjetividad. Digamos, que ustedes entiendan qué es la subjetividad, porque estuvimos viendo que por ahí no queda claro que cuando nosotros decimos cuadro orgánico, nos remitimos a un cuadro que se expresa también en el psiquismo, con las palabras, con dolor, con angustia, con fenómenos psicosomáticos neurovegetativos, pero que básicamente cuando hablamos de trastornos o hablamos de sufrimientos, padecimientos, entendemos que básicamente cuando no decimos la palabra orgánico, se trata de algo que no solo está sustentado en los tres mediadores, neurológicos, que ahora se los va a decir bien, ¿no? Que son la noradrenalina, la dopamina y la serotonina, ¿no, Marcos? Sí, básicamente esos, y también podríamos agregar la acetilcolina para el tema de la demencia y toda esa cuestión, digamos. El glutamato, el GABA, son varios, pero sí, básicamente lo más importante son eso. Bueno, entonces, ustedes dirán, ¿y por qué si nosotros creemos en el sujeto del lenguaje, tenemos convicción en el sujeto del lenguaje, en entender qué es el cuerpo como hecho por nuestra historia, un cuerpo histórico que, vuelvo a decirles, que no solamente es un cuerpo de lo individual, el cuerpo psíquico no es solamente el cuerpo de lo individual, es el cuerpo también en lo social, ese cuerpo imbrinca estas cuestiones. Pero les decía que no lo piensen como una complementariedad perfecta. ¿Por qué? Porque siempre hay dificultades para entender una y otra cosa. Lo importante no es que ustedes unificar lo que es difícil de unificar. Lo importante es que ustedes como médicos y médicas puedan tolerar el nivel de conflicto que implican ciertos conceptos que son importantes y que a veces uno no termina de entender, pero lo importante es sostener bien la pregunta. La idea en salud mental es que ustedes aprendan a preguntarse, a preguntar y a intervenir desde estas ideas, desde estos conceptos que les estamos dando. ¿Y cómo se constituye este cuerpo, que sería el territorio articulador entre lo orgánico y el lenguaje? Ahora voy a eso, ahora voy a tomar eso. ¿Querés agregar algo más, Hernán, hacer algún comentario a esto que venimos diciendo? No, simplemente situar un poco esta discusión es una, digamos, una tensión propia casi del pensamiento de la época, que es la tensión entre lo mental y lo corporal, ¿no? Es lo que se ha denominado el problema mente-materia,
que junto a lo innato y lo adquirido son dos de las grandes tensiones del pensamiento contemporáneo. Así que esto que está refiriendo María Clara un poco es una lectura y también una toma de posesión, digamos, en referencia a esto. ¿Cuál es la relación, si existe, entre lo corporal y lo mental? Y cuál es la Vamos a decir singularidad de esos campos, como dice María Clara. entre lo orgánico, Entre lo para no orgánico. producir confusión, entre lo orgánico, porque pensamos lo orgánico como ese cuerpo que se va constituyendo, que ustedes ven en FSH, lo orgánico que ustedes pueden ver en cómo funciona, digamos, cómo es la síntesis de proteínas, el ARN mensajero. Eso lo llamamos orgánico propiamente dicho y tiene sus leyes. Y no desconocemos eso. No desconocemos que hay gente que nace con una trisomía del par 21. Sería necio, seríamos muy boludos si no justamente consideráramos eso. Pero así podemos ver una persona que sufre un síndrome de Down, que orgánicamente tiene un problema, que es la trisomía, que tiene una particularidad, que es la trisomía del par 21, pero eso no quita que si orgánicamente tiene una trisomía del par 21 y tiene ciertas expresiones conductuales y lingüísticas particulares, ahí no podamos encontrar algo de un cuerpo que quiere, y de una afectividad que quiere expresarse, amar, odiar, estudiar, ¿se entiende? Entonces, diferenciamos bien lo orgánico de lo que es este sujeto del lenguaje, y como un articulador posible, este cuerpo que está articulado entre lo orgánico y esta dimensión de lo social, lenguaje, el otro. No, perdón, porque esto también que decía Hernán, decime Hernán, si estás de acuerdo, también es una discusión, un debate que se sostiene entre lo endógeno y lo exógeno. Se ha llamado de diferentes maneras, digamos, ¿no? Entonces vamos a tomar lo orgánico, justamente la expresión orgánica sería aquella donde hay un proceso, una lesión, una fisiopatología que podemos adjudicar principalmente, que podemos particularmente tomar como un proceso, digamos, generado desde lo orgánico. Por ejemplo, a ustedes en este momento, ¿qué se les ocurre con respecto a ciertas expresiones de la conducta o ciertas expresiones de los pacientes o padecimientos de quienes los va a consultar, que esté tomado básicamente lo orgánico? ¿Qué hasta ahora, qué han podido entender de lo que hemos tratado de transmitirles? ¿Qué serían esas causas básicamente orgánicas? ¿Ustedes y cómo alteran la conducta y al cuerpo en su subjetividad? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué cuadros? ¿Qué causas? Alcoholistas, hemorrágicos. Muy bien, vamos a ir ajustando los conceptos. Un cuadro justamente generado por un alcoholismo agudo crónico, ¿verdad? Porque alcoholista define a la persona. El cuadro orgánico sería un cuadro de alcoholismo, digamos, agudo, una crisis, ¿no? O los efectos de un alcoholismo crónico. Muy bien, ¿qué más dijiste, César? Había dicho, no sé, alguien que tiene una hemorragia y no le llega el flujo sanguíneo al cerebro y uno lo ve obnubilado o desorientado y tiene un origen, digamos, orgánico. Bueno, entonces sería, por ejemplo, alguien que sufre un shock hipovolémico, ¿verdad? Para decirlo en términos médicos, para ir aprendiendo Claro, sí. medicina. Muy bien. Acá Celina agrega encefalopatías, muy bien, por cirrosis. Alguien había escrito algo más en el chat que no llegué a leer. Creo que Daira había escrito otra. Pusieron hipotiroidismo, puede ser, dice que podría afectar a la conducta y es más depresivo. Dolores, Miguel, escribió eso. Bueno, claro, entonces esas serían las causas, digamos, algunas de las causas, ¿querés, Marcos? Que expresan justamente una alteración en este cuerpo que está sufriendo
en este sujeto que habla, en este cuerpo que habla, en este cuerpo empalabrado, que justamente tiene está sufriendo orgánicamente eso. Obviamente uno no va a estar vigil si está hipoglucémico o no está hipoglucémico, ¿verdad? Si uno come con el problema de la comida que hay, si uno come bien, obviamente va a estar va a estar mucho mejor para pensar que si uno fue un desnutrido. Por ejemplo, ahí ven cómo lo social influye en esto. Me saluda Matías Gatica. Hola, por ejemplo, un paciente con anemia, digamos, muy bien, y un paciente con anemia, la anemia podría ser crónica, por ejemplo, un shock hipovolémico podría ser por un accidente, ¿verdad? Pero, bueno, muy bien, esas son las causas orgánicas, ¿no? Podés, para retomar lo del orgánico y el lenguaje. Entonces, cuando decimos, ¿qué otra cosa dentro del sistema nervioso central tienen que...? Alguien había puesto ACV, Marcos, me parece, ¿no? Un accidente cerebrovascular. Sí, pusieron, sí, aparte de Google Chat, sí, accidente cerebrovascular. O sea, los estados de conciencia por patologías como ACV, diabetes descompensada, estados de conciencia, entiendo que alteración del estado de la conciencia, que no sé, que habrán querido poner eso. Corregilo, Marcos, pero precisa más lo que ellos Dale, van Daira, acercando el bochín. estados de conciencia, Daira, no sé a qué te referís con estados de conciencia por patologías como ACV, diabetes descompensada. Si querés hablar, más fácil, pero vos si no. Ahí Sí, dice claro, si es lúcido, estupor. estupor. Claro, o sea, en realidad son estados también, son estados de alteración, te faltó ahí, del estado de la conciencia, o sea, alteración del estado de la conciencia. Eso es lo que dice, es alteración del estado de conciencia, como un paciente con una ACV, con una diabetes descompensada, está muy bien. Encefalopatía por cirrosis, bueno, una encefalopatía, anemia, después Parkinson, Alzheimer, puso César, ahí empieza a mezclarse. No sé a qué Bueno, te referís. todo, César, todo se empieza a mezclar. Eso es lo interesante. Lo interesante es cómo operar en un campo, cómo practicar. Ustedes saben que justamente la medicina es una práctica. Cómo llevar la práctica de la medicina en el punto en donde nadie va a decir diciendo yo vengo enfermo de mi cuerpo orgánico, de mi organismo, o vengo enfermo de mi subjetividad, porque les van a llevar el cuerpo, este cuerpo de alguna manera anudado entre una cuestión orgánica y una cuestión justamente lenguajera, podríamos decir, ¿no? Como dice Lacan. Ahora bien, eso es que exactamente solo eso somos en su perfección y podemos establecer una línea divisoria. No, porque es una relación compleja y no se tienen que ir con la idea. Hubo un gran psiquiatra que escribió un gran libro de psiquiatría con el cual estudiamos durante muchos años, que se llamó Henry A. Henry A. fue compañero de la residencia de Lacan, y ellos tuvieron un fuerte debate, un interesante debate una vez recibidos, digamos, ¿no? Porque Henry A. había planteado una teoría que se llamaba órgano dinamista. En esto planteaba la teoría de lo orgánico como sustento, se podría decir, de lo que es el psiquismo, articulado con las ideas de Freud. Entonces, Henry A., que es psiquiatra, autor de este gran libro de tratado de psiquiatría, que está todo roto de todo lo que lo he leído, digamos, ¿no? Este libro, el Henry A., miren, este es el libro, uno de los manuales de psiquiatría más tradicionales, del cual ha estudiado la gente de mi generación y sigue siendo un clásico de la psiquiatría para estudiar psiquiatría. Había creado la corriente órgano dinamista. Lacan le discute eso en un famoso trabajo que escribe terminada la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en el 46, y escribe un trabajo que se llama La causalidad psíquica. No es que yo les voy a plantear todo esto, pero sí para que queden claro que siempre hay una relación compleja, una falta de relación exacta entre lo que podríamos llamar
lo orgánico y lo psíquico, y que el cuerpo es un territorio en donde justamente aparecen las cuestiones que tienen que ver con lo orgánico y con el lenguaje. Esto es muy importante, yo qué sé, no necesariamente somos seres que dependemos únicamente de nuestra fortaleza orgánica, sino que la historia, quienes hemos sido para nuestros padres, nos va constituyendo lo que somos. Por eso les quería decir que cómo se arma este cuerpo. El cuerpo, yo tengo un trabajo que se llama Cuerpo a Cuerpo, que habría que subirlo, Cuerpo a Cuerpo, ¿no? En uno de los libros que escribí, y se llama Cuerpo a Cuerpo, y que en ese texto yo me pregunto, ¿cómo se convierte en 3 kilos de carne o 3,5 kilos de carne en el nacimiento en un niño que a los 3 años o a los 4 o 5 habla, tiene celos, juega a los autitos, juega a las muñecas, tiene tos, expresa? ¿Cómo se transforma ese niño? Ustedes lo vieron en nacimiento, crecimiento y desarrollo. Que ustedes la tuvieran en segundo año, ¿cómo se transforman esos 3 kilos de carne en un ser humano? Es gracias al contacto con el otro, con los otros, con nuestros prójimos. Nosotros constituimos nuestro cuerpo gracias a lo que es la identificación al cuerpo del otro. Eso se llama identificación en psicoanálisis, y Lacan lo describió como estadio del espejo. Entonces ahí aprendemos cómo la estimulación recíproca es ida y vuelta. Sí, es ida y vuelta, pero básicamente ahora estamos hablando de la ida. Matías Gatica, está muy bien lo que vos decís, porque el niño también le produce a las personas que están maternando o paternando efectos. Ahora lo que estamos tratando de ver es cómo esos 3 kilos de carne se transforman, digamos, en un niño, una niña, un niño, pero se transforman en un ser parlante. Y eso es por efecto de lo real, de lo imaginario y de lo simbólico. Eso tiene que ver con un efecto imaginario en donde tomamos nuestro cuerpo por la imagen que nos devuelven de nuestro cuerpo y los vamos constituyendo como tal. Por eso el niño puede señalarse. ¿Se acuerdan que en Nacimiento, Crecimiento y Desarrollo ustedes lo ven? Los organizadores de Spitz, que el otro día hablaba con una de las profesoras de la facultad, ¿se acuerdan de eso que les dieron de Spitz, los organizadores mentales para Spitz, que son justamente la sonrisa social, ¿no? La angustia del 8º mes y el decir que no? Esos son 3 organizadores de lo que sería el psiquismo. Ahí sí me acordé, muy bien, Matías. Son organizadores del psiquismo. Entonces, justamente la idea, cada autor que escribe sobre esto, como vimos con Foucault en primer año también, es sujeto epocal de su época. Entonces, es sujeto epocal, perdón, es un neoplasmo el que hice, sujeto de su época, epocal de su época. Tenía que pasar, pero el bebé, esas crisis para seguir avanzando. Claro, esas crisis son crisis porque está muy bien que el bebé, el recién nacido, cuando nazca, tenga el reflejo de Babinski. Pero si ustedes ven en un niño de 4 años un reflejo de Babinski, ¿lo van a ver como normal? No. ¿Por qué? Claro, porque se van perdiendo reflejos, uno va, como está planteado en ese texto que escribí de Cuerpo a Cuerpo, se va perdiendo organismo para ganar subjetividad. Y es esta subjetividad, claro, por la mielinización, César, exactamente. Lacan lo llama esto prematuración. Nosotros, los humanos, nacemos prematurados, quiere decir, nacemos antes de poder hablar, ponernos de pie, y tenemos una fuerte dependencia a los procesos y dispositivos de maternaje y de paternaje. Entonces quiere decir que somos, se llama complejo del semejante en psicoanálisis. Dependemos de otro para nuestra supervivencia y para constituirnos en esto que somos. Entonces,
La salud mental, la asignatura salud mental va a tomar esos procesos psíquicos en donde se ve alterada la afectividad, la memoria, el juicio, la conducta, la forma de pensar, lo va a tomar, digamos, desde distintas disciplinas en donde también está lo orgánico. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerte convicción, yo tengo una fuerte convicción y tenemos una fuerte convicción en que somos sujetos del lenguaje, pero también entendemos que hay ciertas regulaciones químicas, ¿no?, que son necesarias a veces para que la persona esté lo suficientemente tranquila o como para hablar. Por eso la medicación en psiquiatría, a ver Marcos, vos qué pensás, que vos sos especialista en esto, yo considero que la medicación en el campo de la salud mental y de la psiquiatría tiene que ver con una regulación cuantitativa. Básicamente es cuantitativo, porque nadie por una medicación va a cambiar un tema del delirio. Nadie. Pero sí cuantitativamente puede estar menos excitado, puede estar menos maníaco, puede estar menos angustiado y puede expresar mejor el conflicto que lo está teniendo. A ver cómo lo pensás vos. Sí. Sí, sí. Bueno, sí, en principio hay un poco esto, tomando un poco para lo que viene hablando María Clara, lo que yo creo que hay que agregar también es que hoy está, digamos, con muy en análisis las cuestiones neurobiológicas de los trastornos mentales, de los padecimientos mentales, donde donde hay una implicancia de las estructuras, como en su momento se veía, y de los neurotransmisores. Son como, digamos, dos partes, o, digamos, de lo mismo, pero Está que hablando son... de las estructuras orgánicas el doctor. Claro, las estructuras orgánicas Cuando hablamos de cerebrales. estructuras psíquicas, vamos a hablar de otra cosa, de estructuras de la clínica, hablamos de otra cosa, pero las estructuras, cerebro, ¿no? Claro, o sea, exacto. Corticales y subcorticales. Exacto, las estructuras del cerebro, o sea, que puede ser, no sé, el hipocampo, la amígdala, hoy está también la vérula lateral, o sea, hay distintas estructuras del cerebro que están como muy en investigación, que tienen de alguna manera alguna alteración que podría, porque también es todo muy potencial, o sea, no hay nada tampoco que uno puede decir, la depresión la causa tal cuestión, la esquizofrenia tal otra, podrían de alguna manera hoy explicar o, digamos, dar alguna idea de la aproximación a alguna enfermedad, a algún padecimiento mental. Y después tenemos la cuestión de neurotransmisores, que como dice María Clara, la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, el glutamato, el GABA, la acetilcolina son los que están más implicados, pero hoy esta cuestión también está muy vinculada a la cuestión de receptores y localización de receptores, dónde están alterados. Es bastante complejo todo esto. Vamos en algún momento a hacer alguna mención cuando veamos alguna como esquizofrenia, alguna otro padecimiento, pero básicamente es muy, muy de especialidad. Pero lo que quería como agregar ahí un poco es eso, y como dice María Clara, los psicofármacos intentan de alguna manera regular estas alteraciones. Intentan regular, porque es justamente lo que intentan hacer. O sea, de ahí a que lo regulen, porque hay muchas cosas que se desconocen, pero lo que intentan hacer es, de alguna manera, llegar a producir algún equilibrio en este desajuste. Básicamente, así como muy, muy grueso. Ustedes fíjense cómo podemos hablar y cómo podemos articular esto, porque los dos, Marcos y yo somos médicos, Marcos, los dos somos psiquiatras, pero Marcos ha trabajado más sobre lo que es neuropsiquiatría, ¿verdad, Marcos? ¿Y cómo te definirías? Sí, yo después de la residencia sí hice una maestría en psiconeurofarmacología en Favaloro, y ahí, bueno, estudié un poquito más en detalle esta cuestión de la Exactamente, neurobiología. y yo me he dedicado, justamente, he practicado siempre el psicoanálisis, pero ustedes ven cómo esto, digamos, cómo este debate, esta charla que podemos tener, vamos a incluirlo Hernán, que volvió a tener señal, cómo este debate puede llevarse a cabo en buenos términos, digamos, ¿no? Y para enseñarles a ustedes, digamos, una realidad que es la práctica de ustedes como médicos. Entonces,
cuando nosotros decimos eso es, tienen que diferenciar lo orgánico en un síndrome confusional, ahora voy a la palabra síndrome, porque justamente queremos que ustedes entren, entiendan el debate que implica esto que se llama el campo de la salud mental. Porque no les podemos dar soluciones totales, pero justamente el buen médico y la buena médica son las que saben plantear preguntas y justamente posicionarse ante esto. No es lo mismo un paciente psicótico, esquizofrénico, tratado únicamente con medicación, que un paciente tratado con medicación, un paciente psicótico con medicación, con psicoterapia, con asamblea, ¿por qué? ¿No? Con reuniones de pacientes, con una disposición que es él para la familia, porque esto sería un reduccionismo absoluto, digamos, ¿no? Como algunas personas que se dicen que practican el psicoanálisis, les llega algún psicótico medicado y para meter mano en lo que no saben, digamos, les dice, deje de tomar toda la medicación y el paciente se vuelve a brotar, porque eso lo sabemos perfectamente. O como aquellos reduccionistas dentro del organicismo, en donde solamente medican, son hacedores de recetas y el paciente se va sin poder hablar. ¿Entienden, estudiantes, esto que les estamos diciendo? Bueno. Bueno, gracias, Matías. No sé, porque quería tomar lo del cuerpo, bueno, este territorio, no sé si querés hacer algún comentario, Hernán. No nombramos en causa... No, Sí. sí. No, es simplemente compartir esto que dice tanto Marcos como María Clara, y creo que un poco es esa atención al interior también de la formación que trae cada uno, ¿no? Es un tema por demás complejo porque creo que sin caer en, digamos, el riesgo de caer en los reduccionismos hace que muchas veces uno sea muy, muy sensible a la hora de comunicar este tipo de planteos, pero sí es importante dejar, digamos, planteado que es un debate abierto aún, ¿no? No hay forma de, ni los organicistas han logrado poder explicar el campo de lo mental a través de las estructuras del cerebro, ni aquellos que son más mentalistas han podido poder explicar lo mental por fuera de un sustento biológico, llámese cerebro, llámese cuerpo, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante y creo que también apela a una forma discursiva también de trabajar sobre estos temas. Exactamente. Hay que ver cómo se incluye y se excluyen las diferentes cuestiones, ¿me entienden? Porque yo puedo ser muy psicoanalista, pero si un tipo se cae por la escalera, tiene un episodio, un traumatismo cerebral, no le voy a decir, hola, habla, te escucho, bueno, a ver qué te pasó, contame, porque obviamente voy a tener que decirle a alguien que le haga una tomografía y si está, ¿se entiende? Y alguien que está trabajando en un servicio y ve un psicótico, digo psicótico porque es la forma como más grave, podríamos decir, de la expresión de la patología mental, puede de ninguna manera dejar de considerar que sigue siendo un problema de lenguaje, de historia, de familiaridad, de comportamientos, ¿entiende? Entonces, esto es lo importante porque habíamos entendido que no entendían cuando decíamos no, pero eso es orgánico, porque justamente nosotros lo decimos porque lo tenemos incorporado así, de que la mayoría de las patologías que ustedes van a ver, si es en la guardia, por ahí tienen que ver con alguna intoxicación, no sé, la expresión de un tumor cerebral, que no lo nombramos antes como una de las causas que podía dar, o una frontalización por demencia, digamos, ¿no? Etcétera, etcétera, pero que ustedes se van a encontrar con síntomas justamente que tienen que ver con ambas con situaciones que van a tener que definir en ese momento, van a tener que definir por diagnóstico
cómo intervenir. Ese es el fin de la materia. Digamos, los demás, los que quieran hacer psiquiatría, psicoanálisis, dedicarse al campo de lo que es salud mental propiamente dicha, harán las especialidades y estudiarán psicoanálisis, pero el hecho es que nosotros estamos interesados en que ustedes puedan entender esto como médicos y médicas generalistas, ¿sí? Bueno, tomado esto, vieron que el articulador común, justamente, entonces vamos a llamar orgánico a lo que depende de las estructuras orgánicas cerebrales y también a los neurotransmisores, y vamos a llamar lenguaje a ese ámbito en donde gracias al lenguaje podemos sostener un discurso, quiere decir un vínculo con el otro, van a tener su territorio en algo que es propio del tratamiento de la medicina, que es justamente el territorio del cuerpo, ¿sí? Territorio del cuerpo implica esas cuestiones. Bueno, y justamente por eso en el trastorno, digamos, el lenguaje, porque básicamente es la entrevista la que va a definir muchísimas de estas cosas, porque ustedes no tienen audición de las alucinaciones, ni percusión de la afectividad, ni tomografía de los sentimientos, ni de los pensamientos, no hay ninguna práctica médica que pueda establecer qué es la función, cuáles son las funciones psíquicas. No hay ningún aparataje más que el dispositivo de la entrevista. La entrevista como parte de la consulta médica es central para que ustedes vean si esa persona está siendo violentada por otra, si esa persona está sufriendo un cuadro de duelo por alguna situación, y ahí ustedes justamente tienen que tomar esto. Quiero aclarar otra cosa más que vimos que no había quedado claro, en estas 4 primeras clases que dimos, que es la cuestión de la presentación, los síndromes, y ahora voy a tomar la otra palabra que Marcos tomó para estructuras orgánicas, ahora lo voy a tomar para estructuras psíquicas. Los síndromes son conjuntos de síntomas y signos que pueden estar expresando diferentes alteraciones. Esto también lo ven en medicina. Como les dije la semana pasada, todavía por ahí no lo vieron en clínica médica, pero lo van a ver. Que una persona tenga ictericia quiere decir que tenga una coloración amarilla de la piel y las mucosas, no quiere decir necesariamente que tenga una hepatitis. Puede tener una hepatitis, puede tener una anemia, puede tener una obstrucción posthepática, puede tener una intoxicación por alguna situación que le esté. Entonces, quiere decir que el síndrome es la presentación. Ahora, si viene una excitación psicomotriz, si alguien viene llorando y gritando a una guardia y con movimientos intempestivos, puse yo el año pasado en el examen y me preguntaban qué era intempestivos, no, la excitación psicomotriz justamente implica que el sujeto no puede hacerse cargo del cuerpo, ¿se entiende? Ahí se ve claramente como hay algo del orden en donde la subjetividad no le da una coordinación al cuerpo, ¿verdad? Entonces no puede quedarse tranquilo, no puede hablar con tranquilidad, y eso es y se muestra la atención está alterada, en un síndrome de excitación psicomotriz, justamente hay una alteración de la atención. ¿Qué alteración de la atención se les ocurre en un síndrome de psicomotriz, por ejemplo, de excitación psicomotriz? ¿Cómo va a estar el paciente? Si viene gritando, enojado o llorando. Felicitas, esto ya lo expliqué al comienzo de la clase. El práctico se realiza en el tiempo del práctico. No se suben más antes los trabajos prácticos. Es una decisión de la coordinación de la cátedra. El práctico se realiza en el tiempo del práctico. Pueden llevar todos los materiales que ustedes quieran para el práctico, tener el celular en la mano, tener la computadora, los libros que quieran, los apuntes que quieran, pero los prácticos se van a realizar en los tiempos del práctico.
No, claro, sí, me di cuenta, no hay ningún problema, que había llegado tarde. Bueno, perdón, porque me interrumpió lo que estaba diciendo, perdón. El síndrome, entonces es una presentación. También les di el ejemplo del síndrome febril. Ustedes están en una guardia, entra un niño que tiene un síndrome febril, que puede ser, entonces ustedes van a tratar de buscar un foco, ya se los enseña en pediatría, van a tratar de buscar un foco. ¿Qué foco tiene esa fiebre? Puede ser un cuadro viral, bueno, también puede ser un linfoma, pero el síndrome es síndrome febril. Detrás de los síndromes, el diagnóstico etiológico es justamente el que corresponde a cada patología específica. Entonces, diferencia, sí, muy bien, para el síndrome de excitación psicomotriz está paraproséxico. Muy bien, Daira. Entonces, el conjunto de signos y síntomas, digamos, llamado médicamente, signo lo que ve el médico o la médica, y síntoma lo que refiere el paciente, porque síntoma es otra palabra en psicoanálisis, significa otra cosa, digamos, eso es la presentación primera, y a partir de ciertos síndromes, ustedes tienen que hacer diagnósticos presuntivos y ver cómo tienen, y hacer el diagnóstico de cómo operar en esa urgencia que puede constituirse en ese momento, ¿sí? Entonces, una cosa es un síndrome, porque ustedes pueden ver un hombre o una mujer o una persona de sexualidad no definida o no binaria llorando, gritando, enojada, y ustedes tienen que diferenciar si es un cuadro histérico, ¿se entiende? Un cuadro de neurosis, o si es un cuadro que tiene que ver con un primer brote o que tiene que ver con una intoxicación. ¿Se entiende lo que digo? El síndrome es la evaluación de signos y síntomas para que ustedes, mediante procesos dispositivos que pongan en juego, digamos, en la guardia o en el consultorio externo del lugar donde estén atendiendo, puedan arribar a un diagnóstico. Ahora, como ustedes no les estamos dando un curso de posgrado de salud mental, ni de psiquiatría, ni de psicoanálisis, el hecho es que puedan resolver la emergencia de lo agudo y de las intervenciones médicas que puedan hacer para ver si consideran que esto es orgánico, del cuerpo orgánico, o es un trastorno subjetivo en un cuerpo orgánico que está bien. ¿Me entendieron o no? Porque después responden mal el final y el parcial. ¿Me entendieron? Si no, lo vuelvo a explicar. Bien. El síndrome, entonces, puede venir con un síndrome confusional. Puede ser tanto una histérica o un histérico, ¿no? Como un paciente que tuvo una ingesta excesiva de benzodiazepinas. Ahora, ustedes los que tienen que resolver, porque si no los parciales y en los finales ponen que llaman a un asistente social. En la guardia, en la emergencia, ustedes como médicos tienen que resolver, porque eso es un acto médico. No podemos dejar pasar esto, es un acto de responsabilidad médica. Marcos y Hernán, ayúdenme un poquito en síndromes. Sí, no, igual acá, sí, acá básicamente un poco eso. Yo estaba escuchándote, no sé si esto se me ocurre en este momento, pero como que, digamos, el síndrome en este caso, la excitación psicomotriz, sería algo como una mirada más como transversal, por decirlo de alguna manera, no sé si esto de todo correcto, ¿no? Y lo otro más longitudinal, o sea, ustedes, el cuadro no siempre puede pasar como en la intoxicación, que ya ahí todo sería más transversal, pero en general el cuadro clínico, digamos, obedece a algo más longitudinal, o sea, el paciente es esquizofrénico, histérico, tiene algo, digamos, históricamente de una determinada manera, y en un momento que ustedes lo van a ver en la guardia, por eso una mirada más transversal, aparece en este caso, hablando puntualmente del síndrome de excitación psicomotriz, ¿no? Aparece la excitación psicomotriz. Y como le decía María Clara, la conducta terapéutica, la importancia del diagnóstico de este cuadro, o confusional o el que sea, es porque la terapéutica va a variar. Como decía ella, si hay una persona que hizo una intoxicación con benzodiazepinas, el tratamiento va a ser uno diferente al que está en abstinencia, por ejemplo, por benzodiazepinas. Entonces, bueno, o si tiene, no sé, una infección, el tratamiento va a ser etiológico del cuadro infeccioso, bueno, si es hormonal o si es traumático. Muchas veces la resolución del cuadro
orgánico, resuelve la crisis, ¿no? O sea, y uno si solamente se dedica a tratar, digamos, el cuadro y no busca la causa, esto es en medicina, pero acá esto es medicina también, o sea, la salud mental parte es parte de la medicina, ustedes están estudiando medicina, la resolución muchas veces del cuadro, o del síndrome en este caso, tiene que ver con la restitución del cuadro etiológico, ¿no? Entonces, a veces hay que mirarlo porque la terapéutica va a variar, pero tienen que hacer primero, antes de pensar en la terapéutica, el diagnóstico, ¿no? Y aparte que ustedes van a resolver en la guardia, en la urgencia o en el consultorio externo hasta cierto punto. Después los van a derivar. Si ustedes, excepto que sean trabajadores de la salud mental, sean psiquiatras, psicoanalistas, ¿me entiendes? Si no, los derivan. Eso implica la derivación. Por ejemplo, me acuerdo una vez de una persona que me consultó, hará de esto unos 15, 20 años atrás, porque me dijo que la cuñada estaba teniendo conductas extrañas de vaciar todas las alacenas, ¿no? Y que hablaba incoherencias. Bueno, me acuerdo que era, yo qué sé, en junio, de esos que llueve, Mar del Plata, frío, yo atendía en un consultorio del centro, me fui hasta zona norte de Mar del Plata, y me encuentro con una mujer joven de 37, 38 años, justamente histérica, ¿no? Y tenía diagnóstico de HIV. Ustedes saben que los pacientes con HIV se resuelve, digamos, pueden hacer un cuadro de enfermedad, SIDA o no, pero era evidente que lo que tenía era una encefalopatía. Tenía una encefalopatía, pero ¿a quién llamaron a un psiquiatra? Tuvimos que internarla en el IGA en ese momento, lamentablemente después de 2 semanas de estar internada falleció, porque los antirretrovirales no eran los mismos hace 20 años que ahora, pero ustedes se dan cuenta cómo la alteración de la conducta, la rareza que ella presentaba, la incoherencia en su decir, lo llevó a consultar a un psiquiatra. Bueno, en ese momento hubo que hacer el diagnóstico que era una encefalopatía. Por ahí, previo a esta encefalopatía por HIV, ¿no? Ella lo que tenía era una estructura neurótica, pero en ese momento lo que estaba predominando y lo que hacía urgencia y lo que había que atender era que necesariamente hubo que, bueno, llamé a Liga, la llevamos, ya digo, estuvo internada, lamentablemente no se pudo hacer nada, hicieron todo lo que pudieron hacer, pero no le pudieron salvar la vida porque era un cuadro era un cuadro avanzado de SIDA como enfermedad, justamente que estaba haciendo un cuadro encefalopático. Entonces, si viene alguien llorando, ¿se entiende? De esa manera, la chica estaba llorando, me decía incoherencias, digamos, me decía cosas deliroides, pero era evidente que lo que prevalecía era un cuadro orgánico. Ahora, yo voy a suponer que esa persona no tiene subjetividad o que no es sujeto del lenguaje. Justamente sí, como decía la doctora Lía Ricón, que fue una de mis maestras en psiquiatría, sí, el alcoholismo da animales chiquititos como alucinaciones ópseas. Por ahí el que está más en la cotidianeidad de la Argentina siempre ve hormigas, pero también los que fueron al Caribe y tienen plata ven pececitos chiquitos. Ven como ahí aparece esta microsopsia del alcoholismo agudo de una manera o de otra, bueno, porque también la expresión en la alucinación tiene que ver con algo de lo que estamos constituidos en el lenguaje. Entonces, claro, generan síntomas, claro, hay, digamos, lo que ustedes tienen que en ese momento diagnosticar, muchachos, ustedes me atienden porque si no veo muy interrumpido no puedo dar la clase si yo me ocupo del chat. El chat. Sí. Porque quiero decirles esto para ir terminando esta clase unos minutitos y tomamos 5 minutos de recreo. Y ustedes se mueven, caminamos y hacemos ejercicios, ¿sí? Calistémicos o eutónicos o lo que corresponda. Lo que quiero decirles es esto. Entonces, si entendemos qué es lo mental, la subjetividad, el psiquismo, su articulación, y el cuerpo es el territorio donde se juega lo orgánico y lo que hemos llamado el lenguaje, en esto que entendemos como subjetividad. La función que ahora brevemente les voy a dar, porque
no puedo, porque aunque el programa dice enseñar psicosemiología, no podemos enseñar psicosemiología como si tuviéramos un año y ustedes tuvieran la única materia. Ya sabemos que ustedes tienen que estudiar clínica médica, que ustedes tienen que estudiar sana, que ustedes tienen que estudiar farmacología y salud colectiva. Bueno, pero esto también creemos que es muy importante para el tratamiento de los pacientes. Voy a tomar brevemente la memoria para que quede establecido, y la memoria, vamos a definirla así como la define Meta, que me parece muy interesante. Es la función psíquica, ¿no?, que se encarga de fijar, retener y evocar diferentes vivencias. Entonces tiene alteraciones cuantitativas de las amnesias globales o parciales. En realidad la amnesia en general no hay amnesias globales, sino en algunos cuadros determinados que después Marcos les puede hablar, pero si no son... Y algo de lo que les quería decir de la función psíquica memoria, que no es todo, pero sí que Freud, cuando escribió sus tratados, dijo: no hay teoría subjetiva, no hay teoría psicológica, decía Freud, que esté acabada si no da una conceptualización de la memoria. Entonces, la memoria va a tener para nosotros un componente, como les dije antes, evocativo, cuando hablaba de esto que había conversado con este amigo, en el sentido de que no va a recordar cómo le festejaron el cumpleaños. No lo va a recordar, no lo va a evocar, pero lo va a constituir. Entonces eso es muy importante que ustedes lo sepan. Entonces, la memoria, que tiene alteraciones de diferente tipo, las vamos a retomar en 5 minutos, cuando empecemos 4 y 5, todo lo que les tengo que dar de memoria, afectividad, pensamiento, juicio, delirio. Bueno, no, vamos a verlo. Nos tomamos 5 minutos de pausa, ¿sí? Y nos vemos 4 y dentro de 5 minutos, ¿sí? Muy bien, hasta luego.